Videocápsula. Con fines académicos. Asignatura: Alimentos y Educación. Figura académica: Salvador González Palomares. Tema: Más allá del consultorio. Estrategias innovadoras para la educación alimentaria en México. Contenido: 1. Estrategias educativas en alimentación y nutrición. 2. Políticas de educación alimentaria y nutricional. 3. Diagnóstico de necesidades alimentarias, nutricionales. Tema 1. Estrategias educativas en alimentación y nutrición. Autor: Profesor Salvador González Palomares. Conceptos fundamentales. Educación alimentaria nutricional. Proceso de aprendizaje que busca no solo transmitir conocimientos, sino influir en las actitudes y comportamientos relacionados a la alimentación saludable. Canales de comunicación. Los medios a través de los cuales se transmite el mensaje, masivos, grupales o individuales. Pertinencia cultural. La capacidad de la estrategia para adaptarse a los usos, costumbres, lenguaje y disponibilidad de alimentos de una región específica. Aprendizaje significativo. Método donde el individuo conecta la nueva información nutricional con sus experiencias previas, logrando un cambio real. Importancia de las estrategias educativas. Prevención de enfermedades. Son la herramienta principal para combatir la obesidad, diabetes e hipertensión desde la raíz. El hábito. Autonomía del individuo. Empoderan a las personas para que tomen decisiones informadas sin depender estrictamente de una dieta impuesta. Optimización de recursos. Es más costo efectivo educar para prevenir que tratar enfermedades crónicas en sistemas de salud saturados. Sostenibilidad. Fomentan el consumo de alimentos locales y estacionales, impactando positivamente en la economía y el medio ambiente. Ejemplos de estrategias y aplicaciones. A. Nivel individual. Clínico. Ejemplo: el uso de réplicas de alimentos o el plato del bien comer durante la consulta para que el paciente visualice las porciones reales, en lugar de solo leer gramajes. B. Nivel escolar. Entornos educativos. Ejemplo: huertos escolares pedagógicos. Los niños aprenden sobre el origen de los vegetales, lo que aumenta la aceptación y el consumo de estos al probar lo que ellos mismos cultivaron. C. Nivel comunitario. Ejemplo: talleres de cocina saludable para padres de familia, donde se enseña a preparar menús económicos y nutritivos con ingredientes disponibles en su mercado local. D. Nivel masivo. Nacional. Ejemplo: el etiquetado frontal de advertencia, sellos negros. Es una estrategia de comunicación visual rápida que ayuda al consumidor a identificar excesos de sodio, azúcares o grasas sin necesidad de ser un experto en tablas nutricionales. Conclusiones. Como profesional de la salud y la educación, nuestra labor es seleccionar la técnica adecuada, ejemplo, un foro, una videocápsula o una infografía, para que el mensaje no solo llegue, sino que se convierta en una acción ética y saludable para el estudiante o la comunidad. Tema 2. Políticas de educación alimentaria y nutricional. Autor: Profesor Salvador González Palomares. Políticas de educación alimentaria y nutricional.
Las políticas son el conjunto de normas, estrategias y acciones impulsadas por el Estado y organismos internacionales para garantizar que la población tenga los conocimientos y habilidades necesarios para una alimentación saludable. Importancia en la industria alimentaria. Estandarización de la calidad. Obliga a la industria a reformular productos para que sean más saludables, menos sodio, grasas trans o azúcares. Transparencia con el consumidor. Garantiza que la publicidad y el etiquetado no sean engañosos, educando al cliente en el punto de venta. Apertura de mercados. El cumplimiento de políticas internacionales, como las de la FAO o la OMS, permite que los productos locales puedan exportarse a países con normas estrictas. Prevención de crisis de salud. Una industria alineada a las políticas nacionales reduce el impacto de enfermedades crónicas, evitando futuras regulaciones más severas o impuestos punitivos. Ejemplos aplicados a la industria. 1. Etiquetado frontal. La política. Informar de forma clara los excesos de nutrientes críticos. Aplicación industrial. Las empresas deben diseñar sus empaques, en muchos casos, reformular sus ingredientes para eliminar sellos de advertencia y seguir siendo atractivos para el consumidor consciente. 2. Fortificación de alimentos. La política. Combatir deficiencias nutricionales masivas, como la anemia. Aplicación industrial. La adición obligatoria de yodo en la sal, ácido fólico en las harinas y vitaminas en los cereales. Es educación nutricional invisible, pero altamente efectiva a nivel nacional. 3. Regulación de la publicidad infantil. La política. Proteger a la infancia. Estrategias de marketing que fomentan el consumo de productos ultraprocesados. Aplicación industrial. La eliminación de personajes animados, mascotas o celebridades en empaques de productos con sellos, obligando a la industria a vender por calidad y no por ganchos emocionales. 4. Certificaciones y distintivos. La política. Promover la inocuidad y la producción ética de alimentos. Aplicación industrial. Las empresas invierten en capacitación de personal y mejora de procesos de producción para obtener certificaciones que les den prestigio y aseguren que el alimento es seguro y nutritivo. Conclusiones. Las políticas de educación alimentaria en la industria transforman las directrices de salud pública en productos tangibles y seguros, convirtiendo la innovación tecnológica en una herramienta de bienestar social. Su implementación es vital porque garantiza que las empresas asuman una responsabilidad ética, reformulando contenidos para reducir nutrientes críticos y asegurando que el consumidor encuentre opciones saludables de manera accesible en el mercado. Estas normativas actúan como un motor de transparencia que protege al ciudadano mediante el etiquetado claro y la regulación publicitaria. Tema 3. Diagnóstico de necesidades alimentarias, nutricionales. Autor: Profesor Salvador González Palomares. El diagnóstico de necesidades alimentarias y nutricionales es el proceso analítico y sistemático que permite identificar la situación nutricional real de un individuo o grupo. Consiste en recolectar y evaluar datos precisos para detectar deficiencias, excesos o malos hábitos, sirviendo como la brújula que guía cualquier intervención, ya sea clínica, educativa o industrial. ¿En qué consiste? Este diagnóstico se basa tradicionalmente en el modelo ABCD de la evaluación nutricional, el cual integra 4 pilares fundamentales. 1. Antropométricos. Mediciones físicas como peso, talla, circunferencias y pliegues cutáneos para determinar la composición corporal. 2. Bioquímicos. Análisis de laboratorio, sangre, orina, que revela niveles de glucosa, lípidos, vitaminas o minerales que no son visibles a simple vista. 3. Clínicos. Observación de signos y síntomas físicos, estado de la piel, cabello, uñas y revisión de antecedentes médicos. 4.
Dietéticos. Evaluación de la ingesta actual mediante recordatorios de 24 horas o cuestionarios de frecuencia de consumo para entender qué y cómo come la persona. Importancia del diagnóstico. Evita la improvisación. Permite diseñar planes de alimentación o estrategias educativas basadas en evidencia real y no en suposiciones, garantizando que el esfuerzo esté dirigido al problema correcto. Optimización de recursos. En el ámbito de la salud pública y la industria, ayuda a priorizar a las poblaciones más vulnerables y a desarrollar productos específicos, como alimentos fortificados, que resuelvan carencias reales de la población. Prevención de riesgos. Identifica estados de malnutrición, tanto desnutrición como obesidad, en etapas tempranas, permitiendo intervenir antes de que se desarrollen enfermedades crónicas no transmisibles. Medición del progreso. Establece una línea base que sirve para comparar los resultados después de una intervención, permitiendo saber si la estrategia educativa o el tratamiento nutricional realmente funcionaron. Conclusiones. El diagnóstico de necesidades nutricionales es el cimiento científico que transforma la observación en intervención. Consiste en evaluar indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos para identificar con precisión las carencias o excesos de una población, eliminando cualquier margen de improvisación en el diseño de programas de salud. Este proceso es indispensable porque permite optimizar recursos y dirigir las estrategias educativas o industriales hacia problemas reales. Sin un diagnóstico previo, es imposible medir el impacto de una mejora alimentaria o garantizar que una política pública responda verdaderamente a las demandas biológicas y sociales de la comunidad. Salvador González Palomares. Distinción al mérito docente. UNADEM 2025. Como figura académica de la Licenciatura en Seguridad Alimentaria en la Universidad Abierta y a Distancia de México, ha consolidado una trayectoria de excelencia en docencia e investigación. Su práctica docente se distingue por un profundo dominio disciplinar y una gestión administrativa impecable, caracterizada por la puntualidad y la calidad en la retroalimentación con las y los estudiantes. En el ámbito de la innovación digital, destaca por su uso creativo de herramientas, diseñando materiales didácticos originales que enriquecen el aprendizaje en línea a través de videoconferencias y videocápsulas. Su compromiso institucional es evidente en su participación activa en el diseño de planes de estudio. Su labor ha generado un impacto directo en los grupos escolares, reflejado en altos puntajes de satisfacción y una reducción significativa de la deserción mediante un acompañamiento humano, ético e innovador. Esta videocápsula, con fines exclusivamente académicos, aborda el tema, más allá del consultorio, estrategias innovadoras para la educación alimentaria en México, correspondiente al programa de Licenciatura en Seguridad Alimentaria. Su contenido se basa en las actividades desarrolladas por el profesor Salvador González Palomares, en la asignatura Alimentos y Educación. Asimismo, esta videocápsula forma parte del portafolio de evidencias del trabajo docente realizado por el profesor Salvador González Palomares, en la Licenciatura en Seguridad Alimentaria, de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Recuerda que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Profesor Salvador González Palomares. Profesor Salvador González Palomares. Se ha distinguido en grado sobresaliente en el sector urbano, rural o indígena de manera relevante por sus actos, obras, proyectos y por una trayectoria ejemplar a favor del Estado de Jalisco, de México y de la humanidad en los siguientes ámbitos: humanístico, ambiental, científico, literario, cívico y laboral, siendo un ejemplo para la sociedad en general.